Es la discapacidad motriz, es decir, las personas en sillas de ruedas o con alguna alteración motriz, y eso es un porcentaje importante. Y luego tenemos disminución visual, auditiva, cognitiva y otras. Sí. Esto es importante porque está queriendo sacudir las mentes de todos nosotros, me incluyo. Lo dijimos recién, solo el 20% de las discapacidades son congénitas, el resto se adquiere durante el transcurso de la vida, por pérdida, por accidentes, por transcurso del tiempo, se adquieren discapacidades como lo vimos en lo anterior. La discapacidad no le importa a nadie hasta que le toque, de manera directa o indirecta. Por eso todas estas personas están de espaldas. No, yo, sí, qué tema, ¿no? O sea, no. Hasta que a alguien le toque y está puesto de manera directa o indirecta la discapacidad, ahí no se toma conciencia de la importancia de la accesibilidad universal. Generemos conciencia, compromiso y empatía social. No es un favor que estamos haciendo, es un derecho adquirido que estamos reconociendo. No todas las discapacidades se ven, solo se ve el 20% de las discapacidades. Hay discapacidades cognitivas, hay algunas discapacidades motrices que no se ven y en consecuencia, digamos, se cree que no están y están. Entonces es importante saber que no todas las personas que vemos y que nos parecen que tienen discapacidad son el colectivo completo. El uso de las palabras, y esto también es importante. Nosotros hemos tenido desde las esferas más altas de nuestro país el uso de palabras que son muy dolientes, o sea, duelen, como mogólico, por ejemplo. Eso dolió. Yo soy miembro de ASDRA, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Soy miembro del Foro de Discapacidad y de la Comisión de Discapacidad de Juntas Vecinales. Cuando ASDRA, creo que fue el año pasado, digamos que pasó esto, hizo todo un reclamo que no fue contestado. Volvió a hacerlo, tampoco fue contestado. O sea, es un tema muy delicado porque si desde las esferas más altas bajamos este tipo de indicación, nos estamos arriesgando, sí, ese es Camilo, nos estamos arriesgando a que realmente, digamos, esto se masifique. Entonces, el cieguito, el renguito, el down, el mogólico, digamos, las palabras importan. Y no se define a la persona por su condición. La misma persona elige cómo se la define por su nombre. O sea, esa es la manera de dirigirse a una persona con discapacidad. Hay que tocar arriba. Eso. La discapacidad está invisibilizada. Yo vengo a San Martín hace 12 años aproximadamente, por mi familia, y por mi familia estoy acá también hace un poco más de 3 años. Y una de las cosas que he visto es que no hay personas con discapacidades motrices, discapacidades sensoriales, transitando por la ciudad. Y es como dice acá, ¿no? O sea, es que no existen, es que en realidad en San Martín hay aproximadamente, como dijimos, 3.500 personas con CUD, es decir, prácticamente un 10% de la población. ¿Dónde están? Personas con discapacidad motriz y sensorial, la mayoría en sus casas. Esto no es un tema menor. Ahora lo vemos. Realidad de San Martín de los Andes en el casco céntrico. Una de las realidades más fuertes y que se viene tratando es el tema de las veredas deterioradas o veredas inexistentes. Estamos hablando del casco céntrico, estamos hablando de una ciudad donde uno de los motores económicos más importantes es el turismo. Entonces,
para nosotros, los residentes, para las personas con discapacidad y para las personas con discapacidad que son turistas, en realidad lo que estamos mostrando son situaciones como, esto es acá, situaciones como esta de veredas rotas, la necesidad de transitar por las calles, se transita por las calles. Si alguna persona en silla de ruedas está transitando por la ciudad, está transitando por la calle, con lo que el peligro que eso significa. Acciones, reparación evidente, reparación de veredas existentes y ejecución de nuevas. Hay legislación al respecto, digamos, la obligatoriedad de los propietarios de la reparación o ejecución de sus veredas. En el caso en que la municipalidad decida algo alternativo, se pueden incrementar tasas de manera de pagos prorrateados o escalonados o lo que fuese, pero es una necesidad. Esto, de nuevo, no es un favor, no es un deseo, es una necesidad. En los barrios. Esta es una acuarela que yo hice en la presentación Voy al taller de Kira. Y en realidad la propuesta era, ¿qué es lo que más nos sensibiliza? Esto es lo que más sensibiliza. Las caras de estos niños están demostrando lo que acabo de decir. Hay una niña que no sale de su casa, digamos que está una niña, digo, acá no hay rango etario de edades, ¿no? Y otro que de pronto, para poder llegar a su casa, tiene solo escaleras. Entonces, ¿cómo llega? ¿De qué manera llega? ¿De qué manera va a la escuela? Ahora vamos a hablar un poco de transporte, de movilidad. Entonces, esta es nuestra realidad. Y acá tenemos dos situaciones que se pueden ejemplificar. Una es la implementación de la accesibilidad universal. ¿Qué es la accesibilidad universal? El ejemplo es Cantera, algo que ya está hecho y que hay que arreglarlo, que hay que adaptarlo. ¿Y cuál es el diseño universal? Está muy emparentado, tiene las mismas pautas, pero va desde el principio, todavía no hice nada. Entonces los costos van a ser muy bajos, los resultados van a ser perfectos, porque a veces la adaptabilidad en algo existente es muy complejo. Por eso estoy poniendo a Cantera y a Itué como dos posibilidades, una de arreglar lo que existe y la otra de pensarlo desde el principio. Sí, y la implementación obviamente de políticas públicas, ¿no? Barreras que impiden a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos. Vamos a hablar de las físicas, vamos a desarrollarla, pero vamos a hablar de una de las más importantes en el tema de las barreras intangibles, que es lo actitudinal, es la actitud frente a una persona con discapacidad. Está basado en prejuicios, creencias que vienen desde hace muchísimos años. Hubo momentos en que las personas con discapacidad se escondían. Esto fue avanzando y ahora no es tanto, pero aún quedan algunos rezagos de eso, ¿no? Terrible. Que afectan la modalidad de la interacción social y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Estas barreras actitudinales las vemos en todas partes, o sea, me toca a mí atender a una persona con discapacidad. Le vas a tener que hablar más despacio, le vas a tener que hablar de manera simple, vas a tener que tener paciencia para la comunicación. Eso se llama comunicación aumentativa y alternativa, es decir, tengo que saber de qué manera me comunico, y tengo que saber que existen alternativas de comunicación. Entonces, esas alternativas las vamos a ver como herramientas. Es importantísimo que esta actitud, que esta postura actitudinal se elimine. Esto que di como ejemplo de las comisarías a través del Instituto de Seguridad Social de Neuquén, de la provincia de Neuquén, es un paso importante, porque habla de la modalidad de la atención y de la comunicación aumentativa y alternativa.
En lo educativo, también intangible. En lo educativo, falta de capacitación docente. A ver, cuando una escuela se dice inclusiva y el docente no está capacitado para poder en realidad recibir a niños con discapacidad, aunque tengan sus maestros de apoyo, existen ciertas frases que también duelen mucho. Atrasa a los demás. O sea, estoy diciendo cosas que de pronto se escuchan y se escuchan de manera permanente y duelen. Duelen porque en realidad si algo se dice inclusivo lo tiene que ser. Si no, no lo digas que sos inclusivo. Una cosa es ser integrador de algo y otra cosa es ser que existe inclusión. Integrar es, está bien que vengan, o sea, pero incluir es otra cosa. Incluir es manejar la currícula de manera de adaptarla para que el maestro integrador o la maestra integradora pueda, en comunicación con ese docente, bajar las formas de aprendizaje. En lo laboral, el incumplimiento de los cupos laborales, esto también es legislación, acá también la tenemos, el 4%, creo que Peñalba dijo que estamos en un porcentaje alto, 3,80%, o sea, estamos bien en ese sentido de inclusión laboral. Esto para los organismos públicos. En cuanto a los organismos privados, siempre con la modalidad de atención que estamos hablando. No es una situación de decir, bueno, yo en el municipio tengo 2 personas con discapacidad, pero bueno, están ahí, cumplí con el cupo. Voy a darles un ejemplo que yo lo viví de manera personal. A ver, yo trabajé 25 años en PAMI, en el edificio central, con 1000 empleados. Uno de los empleados que pertenecía a servicios generales, con síndrome de Down, con sus carretillas, imagínense 1000 empleados, el edificio madre del instituto, donde existen todas las gerencias, las subgerencias, las direcciones, es decir, muy complejo y muy diverso. Él es el que todo su conocimiento hacía que reparta los expedientes en los lugares exactos y a las personas exactas. Entonces hay capacidades. Lo que pasa es que hay que poder dar la oportunidad de que se demuestren. En lo privado, las salidas laborales yo no las veo acá. Digamos, en Buenos Aires hay un poco más de adelanto. Hay lugares como Nos Sobran Motivos, se llama así, es un restaurante, una pizzería, donde tanto la ejecución de las pizzas como los mozos tienen síndrome de Down. Pueden hacer la comida, pueden servir, pueden cobrar, y acá no se ven. Sí, de pronto se habla de pasantías, o sea, pasantías rentadas de una manera tan exigua y por un tiempo tan corto, que en realidad no es un cupo laboral para nada, ni es un respeto a la persona con discapacidad que merece, digamos, ese cupo laboral. En lo jurídico, bueno, en lo jurídico lo que acabamos de decir recién, hay muchísima legislación vigente que no se cumple. Desde las físicas, digamos, en el contexto general son, las barreras físicas que impiden la libre movilidad y la ubicación temporoespacial de las personas con discapacidad. En primer término está puesto transporte. Digamos, es un tema que está candente, es un tema en el cual se está, digamos, discutiendo, se están planteando situaciones, pero pensemos que si no hay un transporte adaptado a una persona, como lo vimos, digamos, en una de las diapositivas anteriores, no se va a poder mover de su casa. Es decir, esto es tan importante y tan necesario y hay que encontrarle la vuelta. Se está trabajando en la adaptación, no solamente la adaptación de un colectivo, de una combi, sino también de las garitas en el caso de los colectivos. Los colectivos, con esas, lo que dice la empresa es que con esas plataformas que son necesarias para que una silla de ruedas ingrese, en los barrios con mucha pendiente se les rompen y rompen todo el mecanismo. Por lo tanto, las garitas también están en la vista, 50 garitas de las cuales se está planteando
que se trabaje con las que están con una topografía más favorable, de manera que puedan acceder y no exista la excusa de que se le rompen las bandejas. Y la cadena de accesibilidad, ¿cómo hace una persona para llegar desde su vivienda a la garita y desde la garita al colectivo y desde el colectivo al casco céntrico? Casi todo se maneja dentro del casco céntrico, centros de salud, organismos estatales y demás. Pensemos cómo se movilizan, de qué manera se movilizan. No se movilizan. Es muy, como dijimos recién, ¿no? Bueno, lo que estábamos hablando con relación a las rampas, la accesibilidad no es la ejecución de rampas exclusivamente, no solo son las rampas. O sea, cuando se habla de accesibilidad se dice, está lleno de escaleras, no tiene ninguna rampa. No es solo la rampa, y ahora vamos a ver en qué consiste la accesibilidad y el diseño. La utilización de señalética, de colores, de carteles de ubicación, digamos, todo eso no existe, no está. Entonces tenemos que pensar que todas esas son barreras de tipo físico y ahora las vamos a detallar. En lo particular, y esto tiene que ver con la propuesta, la falta de viviendas adaptadas. Algunas personas con discapacidad y en silla de ruedas lo que dicen es, yo puedo moverme aunque la vivienda no esté adaptada, con la problemática de las pequeñas cosas que no están, digamos, implementadas, pero el deseo de vivir de manera independiente, apuntado y profundizado por el artículo 19 de la Convención Internacional de Derechos para las Personas con Discapacidad, habla del derecho a vivir de manera independiente. Es un derecho. Esta convención está constitucionalizada, para nosotros es ley. O sea, cuando hablamos de legislación estamos hablando, de nuevo, no de deseos, no de intenciones, sino de legislación. Hay distintos tipos de discapacidad. Acá están algunas graficadas. Por ejemplo, esta es la lengua de señas, la lengua no el lenguaje, como me dijiste, ¿no? La lengua de señas, discapacidad física, o sea, discapacidad sensorial, discapacidad motriz, discapacidad auditiva, distintos tipos de discapacidades. Las discapacidades más conocidas son la discapacidad física y la discapacidad sensorial. De esas son de las que más se hablan. Todos las conocemos, todos sabemos, digamos, no es necesario detallarlo. Sí, por ahí en la sensorial, que se refiere a personas con discapacidad auditiva o discapacidad visual. Hay dos que en realidad se tienen que imponer y se están imponiendo a nivel mundial. Una es la discapacidad cognitiva y otra es la discapacidad sociocomunicacional. En la discapacidad cognitiva o intelectual existe la necesidad de esto que hablamos de una comunicación acertada, asertiva. O sea que en realidad cuando alguien se está dirigiendo por cualquier motivo a una persona con discapacidad cognitiva, lo tiene que hacer de una manera especial. Como dije recién, lenguaje sencillo, más lento, y a través, ahora vamos a ver los contextos externos y los contextos internos, físicos. Y la discapacidad sociocomunicacional, esto está más que nada en el autismo, en sus distintos grados. Bueno, y acá vemos esto que dijimos, hay discapacidades que no se notan. Esta, de acuerdo al grado, no se nota, no se sabe, pero existen situaciones como desregularse, tener la pulsión de huida, que en estas dos discapacidades son muy comunes. Ante la desregulación o ante un ambiente hostil aparece la pulsión de huida. O sea, salgo de esto. Con los apoyos adecuados, todas estas... esto no es una enfermedad, como dijimos, es una condición. Entonces, no es que se cure, es que se favorece la posibilidad de desarrollarse, de desarrollar sus derechos, de tener una vida plena.
Entonces los apoyos son absolutamente necesarios. Bueno, sí. Aplicación de herramientas técnicas que permitan hacer realidad la accesibilidad universal. Sí. Algunas son muy conocidas y algunas están establecidas o se están estableciendo en locales, en comercios, digamos, en donde hay concurrencia de público, ni hablar de las dependencias estatales. El baño para personas con discapacidad. Esto es un baño universal. A este baño puede ir cualquiera. No tiene que ir una persona solamente en silla de ruedas. Está absolutamente tipificado, normado, alturas, giros. Se va a ver varias veces el giro de 1,50 m, la distancia de 50 centímetros en este espacio que ven en el rincón, y estas, digamos, rebatibles, estos complementos rebatibles, hacen que una persona pueda desplazarse en un espacio de como mínimo 50 centímetros hacia el inodoro. Entonces, altura, ahí vemos un ejemplo con ducha. Digamos, este no y ese sí, donde hay un asiento, donde no hay bañera, no hay que subir y bajar, sino que prácticamente estamos en situaciones de casi planas, solamente con pendiente a las rejillas. Hola, mamita. Por ejemplo, el tema del espejo. A veces uno va a un baño para personas con discapacidad y el espejo es recto, digamos, es vertical, y además está a una distancia donde una persona se puede ver, digamos, una parte. Está establecido que tiene que tener una inclinación de por lo menos 12 grados y una separación como la que dice acá, o sea, creo que es 30 centímetros. Entonces, y el lavabo también tiene que tener una altura, no se puede colocar, por ejemplo, un vanitorí, tiene que poder entrar la silla de ruedas como para poder trabajar, asearse. A ver, hay un cambio, esto también está establecido, hay un cambio en el logo. Antes el logo era exclusivamente para las personas con discapacidad motriz. El logo de la discapacidad era una persona en silla de ruedas. La ONU lo cambió por este logo. Este logo es una persona con los brazos abiertos, recibiendo, digamos, y enmarcando a la sociedad completa. Pertenece a la sociedad completa, no es un sesgo de una discapacidad. En consecuencia es mucho más abierto, mucho más amplio. Algunos dicen que está pensado en ese famoso de Da Vinci, Vitruvio, donde se enmarca en un cuadrado, se enmarca en un círculo, pero esto tiene esta intención. Decir que en realidad, mostrar que en realidad la discapacidad tiene otra intención. De limitaciones a potencialidades, eso es, esta es una limitación y esta es una potencialidad. Entonces, bienvenido sea este nuevo logo. Rampas, vamos a empezar con distintos ejemplos, y ejemplos algunos en nuestra ciudad. Acá hay dos buenos ejemplos, dos muy buenos ejemplos. Uno es el de Trama. Trama tiene una pendiente que es la que corresponde. Otro es este nuevo negocio que está sobre San Martín, donde antes estaba la distinta, donde en realidad no solamente la pendiente es la correcta, sino que el acceso de todos nosotros, tengamos o no tengamos discapacidad, va a ser por una rampa. Y eso es lo que se denomina igualdad. No tiene, el ideal es que no exista por un lado una escalera, por otro lado una rampa. Entonces eso hace a que realmente se hable de universalidad. Esto es un poco más internacional, o sea, la importancia de respetar lo reglamentado en cuanto a pendientes, barandas, alturas y tipo de solado.
Acá se ve en la primera una persona en silla de ruedas que tiene las barandas a los dos lados, y no solamente las superiores, sino también las que permiten agarrarse más abajo. Está absolutamente tipificado en muchísimas guías, no solamente de acá, sino del país y también del mundo. Entonces, no. Este de abajo es el que estamos recién diciendo, no es de acá, no me acuerdo de qué país es, y abajo tiene el cartelito igualdad. Es lo que acabamos de decir. Acá no existe, seguramente es una entrada a un supermercado, y no existe por un lado una escalera y por otro lado una rampa. Todos por la rampa. Y este ejemplo que está en la esquina es el incumplimiento de las pendientes normadas, y que trae este tipo de consecuencias, y se ve muchísimo. Tenés que poner una rampa, un edificio, hay que poner una rampa, un local. Y la rampa, cuando no respeta esas condiciones, sufre este tipo de riesgos. Es decir, esta persona, su silla de ruedas se vuelca y cae. Entonces, hay que respetar, no es solamente poner una rampa, es en realidad saber en qué reglamentaciones, en qué condiciones se tienen que poner. Sí. Bueno, estamos de nuevo con San Martín de los Andes. Esto es el Ordi, esto es Roca. Esta es una vereda que tiene ya sus años, pero que no ha sido nunca reparada. Entonces, si alguien me dice que una persona con discapacidad motriz puede caminar por aquí, o con su silla de ruedas, o con su bastón, realmente, o sea, no está tomando dimensión de la problemática. Esta es una oportunidad, la del medio. Esta es un conjunto multifamiliar que se está haciendo sobre el Ordi frente a la Plaza Sarmiento, y era la oportunidad de poner no solamente solados antideslizantes, sino la banda topodáctil. Y no la pusieron, no la están poniendo. Para ponerla van a tener que romper. Es decir, ¿qué nos pasa a nosotros, los profesionales, los que en realidad desarrollamos los proyectos, que no conocemos las necesidades de la discapacidad? Este es un tema proyectual. La de al lado y arriba es el ejemplo que existe en San Martín de los Andes con la implementación de veredas para personas con discapacidad. Como ven, hay toda una banda, una línea de baldosas topodáctiles, y esas baldosas, como está puesta en la chiquitita que está arriba, dan direccionalidad a las personas con discapacidad visual. Con su bastón saben que tienen que seguir en las bandas. Cuando de pronto aparecen los círculos protuberantes, ahí hay cambio de dirección, o aparece una bajada a la salida vehicular. Transporte. Como dijimos, el transporte es importantísimo y es un reaseguro para la movilización. La movilidad de las personas con discapacidad es el ejercicio de sus derechos, casi nada, o sea, es todo. Estos son ejemplos que es muy común ver en Buenos Aires, es muy difícil verlos acá. O sea, de pronto existen espacios dentro de los colectivos en los cuales una persona con un carrito de niños puede quedarse ahí, puede establecerse, y una silla de ruedas también. Y esta es la bandeja que decíamos, ¿no? Sí. Estacionamientos. Cuando se tiene que tener en cuenta un estacionamiento, además de poner el logo, porque este sí es para las personas con sillas de ruedas, hay que tener en cuenta las dimensiones. Fíjense cómo de pronto esta persona en silla de ruedas está diciendo: necesito más espacio para bajar, o sea, no lo tengo. Entonces no son las medidas normales, son las medidas específicas. El de al lado, arquitectura accesible desapercibida. Esto es importante también, esto no es de acá, esto es un supermercado donde existen 2 o 3 puntos, los que tienen el círculo, que habilitan el estacionamiento de una persona con discapacidad.
pero están entremezclados. No es, ese es el sector de los discapacitados. A ver, y este es nuestro sector. No, la integración, la inclusión está hablando de esto. O sea, una persona con discapacidad está estacionando en los mismos lugares y entremezclada, digámoslo así, con personas que no padecen o que no tienen, no padecen esa discapacidad. Viviendas adaptadas. Esto es un tema muy importante. A ver, es un anhelo de las personas con discapacidad vivir de manera independiente, es un deseo, es un sueño, lo transmiten de esa forma, lo recibimos de esa forma. Y hay, como dijimos recién, el artículo 19 que lo establece de la Convención, el derecho de las personas con discapacidad a vivir de manera independiente. Y fíjense qué simples son las adecuaciones, o sea, tengo que bajar la altura del bajo mesada. O sea, en vez de tener 80-83 voy a tener 70 y algo. Y no tengo que tener muebles debajo. Entonces, perfectamente en ese plano de trabajo, una persona en sillas de ruedas puede preparar su comida, lavar la vajilla, las alacenas también bajas, las puertas no menos de 90 centímetros, y hasta la ubicación de los placares. O sea, si uno se pone a pensar en este tipo de cosas, ahora vamos a ver cómo se desmistifica esto. No, las viviendas adaptadas tienen un alto costo, no lo tienen. Vamos a ver. Los pasillos. Cuando un pasillo es de 70, una persona en silla de ruedas no puede transitar. Entonces los pasillos también tienen que tener 90 para que puedan, digamos, movilizarse dentro de la vivienda adaptada. Los pictogramas. Estos pictogramas van en las alacenas, no son exclusivos para las personas en sillas de ruedas, sino con discapacidad cognitiva, con Alzheimer, por ejemplo, donde tiene que saber en qué lugar de la alacena están las ollas, en qué lugar están los cubiertos, dónde están en la ladera las frutas, o sea, todo ese tipo de cosas se ayuda con pictogramas. El pictograma es una herramienta. En el caso de los tomas en las casas comunes están a 40 centímetros. Una persona en silla de ruedas no puede enchufar a 40 centímetros algo, por lo tanto 1,20 m. A 40 centímetros estarían las rejillas de ventilación, donde en realidad no necesitan ningún tipo de accionamiento. De nuevo, el giro de 1,50 m. Recalcando esto, no hay mayores costos cuando hago diseño universal, cuando las pienso desde el principio. Obviamente, no solo mayores costos, los costos son ínfimos. O sea, cuando tengo que hacer una mesada, digamos, si la hago a 70 centímetros o la hago a 80 centímetros, quizás tengo menos material y en consecuencia es más económica. Es el diseño, esto es diseño universal puro. Cuando hablamos de accesibilidad y hablamos de cantera, doy un ejemplo cualquiera, donde hay que adaptar una vivienda existente, ahí sí los costos se elevan, porque los pasillos tienen otra dimensión, por un montón de situaciones que en realidad hacen mucho más compleja y más costosa la adaptación. Hay un nuevo concepto que es el wayfinding, es decir, encontrar el camino. Esto no sé si es nuevo, porque fíjense que estoy poniendo el ejemplo de nuestro amado Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan tiene implementado este concepto. Lo primero que vamos a ver es esta niña que se ve, ¿hacia dónde voy? ¿Dónde me dirijo? Hay un montón de pasillos. Y esto nos pasa a nosotros acá en el hospital, por ejemplo. Cuando uno va a decir, este pasillo largo, después dobla a la izquierda, después a la derecha, cuando encuentres una puerta... No, o sea, el wayfinding es lo que está determinando situaciones como las que vemos acá. Situaciones que tienen que ver, primero, con la identificación del acceso principal. Saber a dónde
estoy llegando, si estoy llegando y estoy ingresando por la entrada principal. Luego los nodos de distribución. Acá se ve un nodo de distribución a la derecha. Ese nodo de distribución es el que orienta y es el que indica las vías de circulación. Acá la herramienta del color, la herramienta de la forma son cruciales. Bueno, el tema de traumatología es la línea azul y va a ir guiando, como vamos a ver en la próxima, en ejemplos que no son de acá. Nuestro mejor ejemplo, nuestro mayor y nuestro, vuelvo a decir, querido ejemplo, es el Hospital Garrahan. Estos son internacionales, pero también tienen wayfinding aplicado. En el del medio, ahí vemos las líneas circulatorias de color. El color, la forma y la estructura son aquellos que para las personas con discapacidad cognitiva o las personas con autismo, digamos, y todas las personas, nosotros también, digamos, podemos ubicarnos en un espacio. Estas líneas van a determinar, fíjense cómo sube la naranja, y este es el espacio que estás buscando. Acá seguí esta línea. Arriba a la derecha es un aeropuerto en Japón. Ahí también hay una señalización que tiene que ver con el camino a tomar de acuerdo al destino que vas a tener. Entonces, la de abajo, la del costado, la de arriba, digamos, son distintas opciones. La de arriba es una de las más sencillas. Tenés que ir por el pasillo. Fíjense, son solo los frisos. Por el pasillo naranja. En nuestro hospital, el pasillo tiene friso naranja. Cuando uno encuentra de pronto que estoy en un pasillo que tiene ese color de friso, ya sé que estoy yendo a traumatología. Hay otras situaciones, esta arcada verde, esta de ingreso y egreso de una zona específica, el color. Abajo, a la derecha, el uso de pictogramas en tamaños importantes. El pictograma, si es un pictograma pequeño, no llama la atención, y los colores son fundamentales. Los colores tienen que tener contraste de manera que lo que se está informando quede clarísimo. Hay un tema con relación al autismo y hay cosas que se están produciendo que son muy acertadas. Por ejemplo, un niño con autismo tiene toda una sensibilidad especial a los ruidos y a todo lo que significa la luminosidad excesiva, digamos, una serie de situaciones que lo desregulan. Entonces hay, por ejemplo, en el abasto, los martes, no me acuerdo bien qué días dice, los martes y domingos en determinada hora, se bajan las luces, se baja el sonido, y en consecuencia estamos incluyendo a los chicos con autismo en las películas para infantiles, o a los grandes, digamos, también, a todos. Ahora vamos a entrar, si va a aparecer en algún momento. Si lo llevas para arriba, aparece. Perdón, Laura, yo acá. Ya estamos recontra pasados. Te pido que lo que sí, falte te lo hacemos rapidito. Muy cortito. Gracias. Si levantás un poco eso. Hay un hito histórico en la discapacidad, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, como dijimos, está constitucionalizada. No, está bien. Dijimos que es un hito histórico. ¿Por qué? Porque cambia los paradigmas. Dejamos atrás ese paradigma histórico de ocultar las personas con discapacidad y demás, pero entramos en los dos más fuertes. Uno es el paradigma médico. Es médico hegemónico asistencial. Es decir, tenés una enfermedad, yo como médico voy a tratar, primero que no es una enfermedad, voy a tratar a ver, soy el único que decide lo que se tiene que hacer. Es un receptor pasivo en este modelo, o sea, recibe servicios médicos. Y a su vez se tiene entendido en este modelo como que es una enfermedad. En cambio, lo que plantea la Convención es: la persona con discapacidad es un sujeto de derecho, decide sus propias acciones.
es un receptor activo, no es un receptor pasivo, y la discapacidad es una condición. Este es el círculo de accesibilidad que tenemos que tener presente. Tiene que ver con la empatía, con la sensibilización. Si no hacemos empatía con la temática de discapacidad, va a continuar. Entonces, la sociedad completa, como dijimos, el entorno, el problema está en el entorno, como esto de la flor del principio. Beneficios económicos. Acabamos de ver uno que tiene que ver con una vivienda adaptada, pero existen muchísimos beneficios. Los accidentes que se producen por, digamos, barreras arquitectónicas mal ejecutadas. Recién teníamos una imagen donde una persona se caía, y conocimientos técnicos médicos. O sea, no estamos dejando la medicina afuera. La ciencia, la técnica son necesarios. Es necesario pasar de la dialéctica a la práctica, y a la práctica por quienes están totalmente imbuidos de la problemática y sus resoluciones. Nosotros tenemos dos oportunidades, varias, en San Martín de los Andes. Uno es una oportunidad, permite una propuesta. El convenio entre provincia y municipio permite que en realidad, digamos, se modifique. Como va a haber 600 viviendas que se van a hacer nuevas, estamos hablando de diseño universal, y lo que se permite a través de ese convenio, y lo que es necesario hacer es esta accesibilidad universal. Aumentar los cupos. Vamos a hablar específicamente de la ordenanza 3395 del 99, artículo 5, inciso 6, que establece que para un conjunto habitacional con interés social, cada 20 unidades, una tiene que ser una unidad adaptada. Si nosotros decimos que tenemos un 10% de población, aproximadamente tienen que ser 2. Este es el primer cambio. E insertar lo privado, que no solamente se trabaje en lo público. Nosotros tenemos, digamos, los dos motores son el turismo y el desarrollo inmobiliario. Hay muchísima construcción. Entonces, ¿por qué no le estamos exigiendo a los desarrolladores, los proyectistas, en todas las nuevas que están haciendo, las nuevas construcciones, como mínimo un 5%, como mínimo? Yo vivo enfrente de un hotel en Curruinca y Roca, que se está construyendo, tiene 60 habitaciones. Esas habitaciones deberían estar en planta baja y estar adaptadas, o los turistas no tienen discapacidad. Si nos decimos una ciudad inclusiva, tenemos que ser inclusiva para todos, no solamente para la población residente. Hay algo que es otra oportunidad. Tenemos la consultora que está desarrollando el Código de Planeamiento Urbano. Ayer hubo una charla muy interesante de diagnóstico, y en realidad, digamos, esta es una oportunidad como para implementar dentro de los códigos de edificación y los códigos de planeamiento urbano toda la temática de accesibilidad y diseño. Pero a su vez, digamos, los colegios profesionales, los colegios de arquitectos, los colegios de maestros mayores de obra, los colegios de ingenieros, tienen que tener este conocimiento a través de algún curso, a través de algo obligatorio. Es una obligación conocer en realidad de qué consta la accesibilidad universal y el diseño. Y lo que se pide también, digamos, ya que estamos en la oportunidad, es decir, que las áreas que son las encargadas de la aprobación final del proyecto previo a la construcción, también conozcan este tema. Yo, si tengo conciencia de la discapacidad, no puedo aprobar un proyecto donde hay 60 habitaciones, donde una persona en silla de ruedas no puede ingresar. No conozco un interior, es decir, quizás estoy hablando de lo que veo desde afuera, pero me queda la duda. Sí.
Esto es lo que les decía de las comisarías, del Instituto de Seguridad Social. Estos son dos cosas que presenté, con la accesibilidad externa y con la accesibilidad interna. Ambas son importantes. De la externa ya hablamos, del topodáctil, de las barandas, de los logos, del color. De la identificación, estoy frente a una comisaría. El color azul me lo determina y el logo también. En el caso de la accesibilidad interior también, despejar los pasillos. Esto no solamente, como dije, sirve para las comisarías, sirve para todo, sirve para acá, sirve para cualquier lugar. Despejar los pasillos, bajar los mostradores, es decir, hacer el topodáctil, aunque sea una línea de contraste, que es una línea amarilla, por donde una persona con discapacidad visual puede orientarse. Este es el ejemplo de Aitué. Es decir, este es un buen ejemplo, es un muy buen trabajo del Instituto de Vivienda y Hábitat en el planteo de su proyecto en su primera etapa, donde lo que vemos en realidad es la ubicación de las personas con discapacidad y el colectivo de personas adultas mayores ubicadas estratégicamente. ¿Qué quiere decir? En los lugares de planicie de no pendiente, sino de una mayor planicie. Eso favorece la movilidad. Y a su vez, dispersas. O sea, este no es el sector de los discapacitados, este no es el sector de los viejos, o sea, están mezclados, están integrados. Lo que se propone, que es para la segunda etapa, lo que propusimos, es que esto que ven acá en blanco con rectangulitos son lo que se denominan predios fiscales para locales, para centros, para salud, para oficinas, que ahí existe el encuentro comunitario. Es decir, en todos los barrios que hagamos, los espacios comunes y los encuentros comunitarios son importantísimos, espacios cubiertos, semicubiertos, descubiertos. Pero está muy bien, digamos, haberlo iniciado de esa forma. Sí. Esto es lo que se presenta, digamos, al IBH como propuesta. Sí, esto medio como que ya lo hablamos, digamos, a ver, objetivo hacer realidad el derecho de vivir de manera independiente, puntos de abordaje desde el ámbito público, desde el ámbito privado y verificación de cumplimiento previo a la aprobación, es lo que acabamos de decir. A ver, la discapacidad no limita, no lo hagas tú, o sea, la discapacidad no está limitando a las personas. La accesibilidad y el diseño universal no son un favor. Esto que estamos diciendo lo estamos repitiendo porque en realidad lo tenemos que internalizar. Si no lo hacemos nuestro, si no lo hacemos en la sociedad, si la sociedad sigue indiferente en su mayoría a la temática de discapacidad, nos muestra como una ciudad no inclusiva. Nos podemos vender como una ciudad de inclusión plena, una ciudad inclusiva. No lo somos. Hasta tanto no tengamos estos conceptos incorporados y accionados, realizados. Ahora vamos a tener, digamos, algunos ejemplos. Inclusión plena, vida plena, sería esto, ¿no? Sí. Beethoven a los 18 años se quedó sordo, a los 28 años se quedó sordo, discapacidad auditiva. Esta es de personajes conocidos y no conocidos. Una persona en silla de ruedas que disfruta de los talleres de pintura. Esta es una chica, Ailén, que gana una maratón de natación en Chile. Acá la vemos donde dice inclusión con su entrenador y con su silla de ruedas. En Las Meninas de Velázquez aparece una persona con discapacidad. Y este es Camilo, que no sé por dónde andaba. ¿Por qué lo pongo? Porque en realidad, digamos, la inclusión de los niños en los ámbitos y de las personas grandes con discapacidad en los ámbitos sociales es fundamental. Socializar es fundamental y el espacio lo tiene que permitir. ¿Otra más? Acá también tenemos algunos conocidos y otros desconocidos. Vamos a empezar por la primera abogada. La primera abogada es de México, a nivel mundial. Tiene síndrome de Down. Al lado tenemos a Pablo Pineda,
Pablo Pineda tiene más o menos 45 o 46 años, también tiene síndrome de Down. Es licenciado en comunicación, da conferencias en la ONU y siempre habla de esta problemática, el contexto, la empatía social, la concientización y el compromiso. Ahí lo tenemos a Andrea Bocelli, todos los conocemos, a Frida. Es decir, una de las artistas más importantes, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. A los 7 años nació con poliomielitis y a los 18 tuvo un accidente terrible en un tranvía, lo que rompió su médula, su columna, es decir, una situación que ella superó. Ahora... Esteban, me falta. Pensé que había... Esteban Bullrich. Esteban Bullrich tiene una discapacidad adquirida, ELA, esclerosis lateral amiotrófica. A través de dispositivos tecnológicos e informáticos puede comunicarse y puede hasta expresar su deseo de participar en la elección del 2027 como presidente. Este es un ejemplo de que yo puedo, pero puedo cuando yo lo estuve leyendo, puedo con una intención, juntar las almas. O sea, es algo muy especial, juntar las almas, es decir, unificar, unir pensamientos en este momento que estamos con disgregaciones difíciles. Aprendido muchas cosas de mí, ya lo confianza, así es la vida, y la vida es preciosa, bonita, que hay que vivir. ¡Qué emoción! Siempre he sabido que la discapacidad no es nada de lo que quieras hacer en tu vida. Forma parte de ti, de tu persona. Todo el mundo nos merecemos un trato digno de la persona. A mí me gusta que la sociedad tenga una mala imagen de nosotros. No dejes que la sociedad se ría de ti o que se meta contigo. Si una persona puede hacerlo, tú también puedes. Yo os recomiendo que conozcáis a personas con discapacidad, que son personas que cambian el mundo, tienen otra visión de la vida. La discapacidad está en la sociedad, no en las personas. Gracias por permitirme ser la voz de aquellos que no pueden transmitirlo, la voz de las personas con discapacidad. Somos muchos los que estamos en este tema, muchos, y los que estamos con un compromiso en el cual no buscamos rédito económico, lo hacemos ad honorem, estamos comprometidos con la discapacidad desde distintas disciplinas. Entonces yo agradezco que nos den el espacio como para transmitir todo este tipo de cosas y poder concretarlas, poder llevarlas a cabo, poder, además de interpretarlas, de internalizarlas, llevarlas a cabo. Hay una cosa, perdón, lo último que me olvidé de decir. En el caso de las viviendas adaptadas, además de lo público y lo privado, hay una propuesta en la forma de entrega. La propuesta en la forma de entrega es que sean comodato las viviendas adaptadas, es decir, para las personas con discapacidad con titularidad de uso, es un comodato. Un comodato significa que cuando la persona con discapacidad fallece, es internalizada o lo que fuese, otra persona con discapacidad va a ocupar esa vivienda y así se cumple un circuito positivo. Esto para situaciones especiales está puesto ahí, no tiene que ir en contra de derechos especiales. Yo cuando estuve en la radio, un mensaje hubo que dijo, una mamá que alquila y que tiene un chico con discapacidad, ¿cómo hace? Son situaciones que hay que resolver también. No es que hacemos las viviendas adaptadas, las damos en comodato, cuando fallece se van, viene otra y el resto, ¿de qué manera lo resolvemos? Eso es una pendiente que hay que resolverla para que los derechos se equiparen.
Eso sí es lo último. Bueno, gracias. Muchas gracias. Claudia me había pedido un minutito, por favor, porque hay un montón de gente que está esperando hace rato. Gracias. Buenos días. Agradecer a todos la disponibilidad un poco extraordinaria de la presentación, pero como ustedes podrán ver, la discapacidad en San Martín tenemos que volver a instalarla y eso demanda tener que replantear de base todo. Así que un agradecimiento a esta altura del año, la disponibilidad de ustedes a la escucha activa. ¿Qué decir? De manera local, este año empezamos a instalar un ciclo de espacios. El Consejo Municipal de Discapacidad, que lo hacíamos de manera presencial y virtual. ¿Qué decir? Ayer no pudimos vivir nuestro Comudis presencial. No tuvimos el acompañamiento necesario ni la gestión suficiente para hacerlo. Solo nos garantizaron el lugar y todo lo demás administrativo. Teníamos una agenda provincial a desarrollar en la localidad. Se truncó. Entonces, yo creo que, bueno, hoy tenemos una parte de luz y una sombra. Le pido al cuerpo, por favor, que nos acompañe un poco más de cerca para no tener que volver a pasar por estas instancias de estos espacios ricos de desarrollo, ricos de construcción, de este volver a darle a San Martín accesibilidad con una agenda truncada. Revisemos qué estamos haciendo mal y empecemos, por favor, o respetemos el proyecto y el proceso de gestión de que los comudis sigan estando en San Martín, de que sigan creciendo y que poder ver las caras de ustedes en estos encuentros también es vital, porque la información es el puente. Gracias. Gracias, Claudia. Bueno, vamos a... Un segundito. Ahí pasale, Marce, ¿le pasa el micrófono? Bueno, nada. Esto que me faltan manos. Ay, bueno, yo soy Liliana, ya ustedes me conocen, soy una persona con discapacidad, bueno, referente también de acá de San Martín de los Andes, no la única, sino que hay muchas personas más. Bueno, agradecida, ustedes son muy importantes en este tema, tienen mucho para hacer, desde 2019 estamos esperando la ordenanza del TCI. Bueno, eso fue como un cachetazo, ¿no? Ustedes ya lo saben, ya vinimos, ya lo presentamos, con Daniele vinimos, hablamos del tema. Bueno, estamos esperando desde 2019 el TCI, ¿no? Que es la excepción del pago, que es una ley nacional a la cual ustedes deberían incluirnos, ¿no? Acá en San Martín de los Andes. Bueno, es muy importante todo lo que ustedes hacen, de todo lo que puedan hacer, hacerlo con perspectiva de discapacidad, un poquito es eso, ¿no? Y por el último, hablamos un montón de discapacidades y hay un tema, ¿no? Que son las madres que vivimos cuidando a nuestros hijos con discapacidad, que quedamos muy agotadas, muy cansadas. Yo también soy una mamá con un hijo que tiene CUD, ¿no? Quedamos muy cansadas, muy agotadas, estresadas, quedamos como las locas de la sociedad, las que reclaman todos los días. Nosotros también llegamos a la ancianidad con lo normal de cualquier ancianidad, más la sobrecarga de esto. El tema de las cuestiones de las barreras arquitectónicas es muy importante porque nos ayudan mucho a nosotras las mamás de no luchar con la silla de ruedas, ¿no? También padecemos obesidad, ¿no? Porque no es solamente la silla de ruedas, sino la persona obesa. Si no pasa la silla de ruedas, no pasa la persona obesa, no pasa la mamá con carrito, no pasa la embarazada. Bueno, acá habrá habido varias embarazadas, ¿no? Y bueno, también el tema de los trasplantes, ¿no? Hay personas que son trasplantadas, que son las discapacidades que no se ven, y bueno, y tenemos otras personas que bueno, que constantemente usan los anteojos, porque sin anteojos no ven un caracho, ¿no? Es parte de lo que sería una discapacidad, ¿no? ¿Qué sería de la vida de ustedes sin los anteojos, ¿no? Vivir 24 horas sin anteojos y tener que hacer todos los días y atender a la familia sin anteojos. Bueno, tenemos a Paula Vives, que tiene un tema auditivo, ¿no? Hipoacusia, que también tiene una cuestión especial.
social. Bueno, estamos... Jovita, que también es mamá de una hija con discapacidad, que también la ha pasado, bueno, pero bueno, nada, recordar también a este grupo de mamás, que somos mamás cuidadoras, que no nos jubilamos nunca, la sociedad no nos permite jubilarnos, hay mamás muy agotadas, muy cansadas, muy estresadas, y realmente que ustedes puedan decirle a un grupo hotelero, no le vamos a dar la excepción, tienen que cumplir con estas ordenanzas. No se las podemos dar, porque hay un grupo, un sector turista que necesita venir, viajar, disfrutar, ¿no? Porque también pensamos en los turistas, ¿no? Bueno, ya está. No quiero... Bueno. Gracias. Bueno, ahora sí, damos por finalizada la banca al vecino, les agradecemos y seguramente estaremos invitando a Laura para discutir todas estas cuestiones de modificación de ordenanzas sobre todo. Muchas gracias.